financiado de acuerdo a lo siguiente. Es decir, cada entidad en sus diferentes programas va a hacer un cuadrito de estos y los va a consolidar posteriormente para obtener su presupuesto de ingresos total. Este es un solo ejemplo. Para nuestro programa, apertura programática, en base al presupuesto por programas, corresponde al programa 0, Dirección Superior Administración, o sea, es la dirección de toda la entidad, el gobierno municipal, el alcalde, ¿no es cierto? Y toda la parte administrativa. Habíamos dicho por qué es un programa de funcionamiento, porque en este programa solamente sirve de apoyo a la producción de bienes y servicios que se va a dar en los programas de inversión. Este solamente es de apoyo, por eso se llama administración, ¿no es cierto? Tiene la fuente de financiamiento la 41, de acuerdo al clasificador presupuestario por fuentes, corresponde al 41, que son transferencias, Tesoro General de la Nación. ¿Ya? Organismo financiador, de acuerdo a ese clasificador 113, corresponde a participación popular, transferencias del Tesoro por participación popular. ¿Cuál es la entidad de transferencia? La 09, Tesoro General de la Nación. Está también en entidades de transferencia, o sea, un clasificador presupuestario. Apertura programática, una vez más, la Dirección Superior de Administración. Y el presupuesto de gastos, en este caso, por ser primer ejercicio, a nivel de grupos presupuestarios, es decir, el grupo 10, 20, 30, 40 y 50 mil, ¿no? Que están agrupando a todo lo que puede ser gastos por subgrupos y partidas. No se olviden, la partida presupuestaria es la asignación del gasto. Por lo tanto, la suma de las partidas hacen los totales de los subgrupos. Y la suma de los subgrupos hacen el total del grupo. Como decir, cuenta de mayor general, un mayor auxiliar y un subtítulo, una partida, ¿no? Igual el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos, ahí está clasificado ese presupuesto de ingresos por una clasificación en función de los montos que se van a recibir por cada concepto, ¿sí? 1, transferencias corrientes, 2, coparticipación tributaria, etc. Este es otro clasificador, ¿sí? Y está igualando 132.000, 132.000. Entonces, si tomamos el ciclo contable, el primer comprobante que lo vamos a hacer como un comprobante de diario, en el comprobante de diario que vamos a utilizar en este caso un comprobante de egreso, de gasto, para aperturar el balance general. Vamos a ir paso a paso. Podrías tener entonces el comprobante número 1, como si fuera de gasto, le vamos a llamar de ajuste nada más, o comprobante diario, pero vamos a utilizar momentáneamente el de egreso para aperturar el balance. Aperturaremos el balance, por favor. En ese libro, en ese comprobante de contabilidad, aperturaremos el balance. Entonces, vamos a tener este código contable. Ya. Este balance, ¿verdad? Ese balance, el de apertura. En el ciclo contable, aperturamos el balance. ¿En qué? En un comprobante simplemente de contabilidad. ¿Ya? Ahí. Código contable, para banco ponle 1, mientras ustedes tienen la nomenclatura de cuentas. 1, código contable 1, lo vamos a poner banco, etcétera, ¿no es cierto? Si se puede copiar todo, mejor. Sí, un momentito. Tranquilo. Segundo, les he pasado ya los clasificadores presupuestarios, tienen, ¿no es cierto? Todos los... Ahora sí, licenciado. Ya están todas las partes. Vamos a suponer que ustedes lo van a codificar. Al banco 1, caja 1,
Lógicamente después vamos a arreglar el comprobante, sueldos a pagar 2, fondos en avance 1, 2, aportes patronales, inventario 1, cuentas por cobrar 1, acciones 1, deuda pública interna 2, ¿qué dice? Reserva por revalúo 3, ajuste de reservas 3, cuentas a pagar 2, patrimonio público 3, muebles 1, equipo de computación 1, depreciación 1, ¿qué más dice? Depreciación 1, construcciones en proceso 1, resultados acumulados 3, capital 3 y ajuste 3, ¿no? Ahora, ustedes ya tienen que darle su codificación en base al clasificador, a la nomenclatura de cuentas. ¿Ya? Entonces hay que arreglar un poco ahí los montos o las cuentas que sean siempre activos, luego pasivos y patrimonio. Ah, bueno, está bien. Ya. Sí, no, después ya no vamos a transferir a los compañeros este trabajo. Cada uno tiene que tener, por favor, Juan Carlos, no vamos a pasar. Cada uno tiene que ir haciendo su propio trabajo, ¿ya? Está bien, Por favor, ¿sí? Sí, está bien, licenciado. Ni en privado, ni en particular, ni en el grupo, nada. Cada uno que vaya haciendo su trabajo. Está bien, licenciado. Ese sería entonces nuestro comprobante número 1, ¿verdad? ¿Comprobante de contabilidad lo sigo poniendo? Sí, ponle comprobante de contabilidad nomás. Vamos a luego diferenciarlo, ¿ya? Entonces, aquí que tenemos activos contra pasivos y patrimonio, la apertura. La glosa que tienes abajo, hay una glosita, le pondremos Ya. registro de apertura de saldos del balance gestión anterior o gestión 2020. El registro de apertura de saldos del balance anterior. Sí, ¿ya? Está bien. Bien. Ahora, con eso hemos abierto ya los comprobantes de contabilidad, pero este es, como le llamaríamos, un comprobante de traspaso, ¿no es cierto? Que no afecta, no es gasto, no es ingreso, es solamente un traspaso presupuestario. Lo que apertura es como un libro diario, como un comprobante de contabilidad, ¿no es cierto? Ahora, vamos al comprobante de ingresos. Ese comprobante. Sí, agrandalo un poquito. En ese comprobante que igual le vamos a llamar un comprobante de ingresos, entre paréntesis ponle presupuestario. ¿Por qué? Porque dentro de los registros propios del sistema presupuestario, el primer momento del registro presupuestario de ingresos y de gastos, ¿cuál habíamos dicho que es el primer registro? Dentro de los momentos de registro, ¿cuál es el primer momento para el presupuesto? ¿Cuáles son los momentos de registro? Dios, hemos repasado el día jueves. Los momentos de registro para el presupuesto. Para los ingresos, el primer momento es el estimado de ingresos, o sea, el presupuesto. En gastos, la apropiación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este comprobante. Vamos a aperturar el presupuesto. Como los ingresos son abonos, vamos a cargar el presupuesto de ingresos y vamos a abonar los gastos como apertura, ¿ya? Entonces, en
recursos, ahí pone el presupuesto de ingresos. 1, 2, 3, 4, 5 que tienes ahí, ¿no? ¿Puedes copiar también? Sí, 1, 2, 3, 4, 5. En descripción lo pongo en cuenta. Este presupuesto de ingresos, cópialo, ¿no? Transferencias corrientes, coparticipación tributaria, etcétera, ¿no? No, ya está. Ese es tu presupuesto de ingresos. Su primer momento, ¿qué es? Preparar el presupuesto, es decir, aperturar el presupuesto, contabilizar el presupuesto. Primer momento de registro, apertura. ¿Qué significa? Significa registrar los ingresos estimados, presupuestados. Ya, estoy en el chat. Recursos y tu descripción. Perfecto, ¿no? Ahora están los 5, las 5 fuentes, los 5 ingresos que pensamos recibir durante la gestión, primer momento de registro. Vamos a aperturar en este comprobante un bloque más, un bloque que se llama, que no sea debe, que le pongamos simplemente importe presupuestario en vez de debe. Ah, ya. A ver, antes sí, no borres el debe, sino ponle una, ¿qué se llama? Una fila, un bloquecito, ¿no? ¿Qué es? Una parte. Aumenta una casilla, exacto. ¿Una columna? Columna, pucha, se me olvidó. Una columna, ¿no? Entonces, ese es el importe presupuestario de ingresos, ¿no? ¿Por qué estamos debitando el presupuesto? ¿Por qué estamos llevando al debe, digamos, ¿no? Porque vamos a aperturar mayores que el ingreso estimado están en el lado debe. Y en el lado haber van a estar los ingresos ya recibidos para comparar lo que se ha presupuestado con lo que se ha recibido. Copiarlo en el debe más el importe, por favor, para que nos ubiquemos bien, para que ustedes puedan comprenderme bien. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo. Me dirán, pero los ingresos no se debitan, se abonan. El estimado sí se debita. El ya recibido se va a abonar para igualar, para ir comparando, ¿ya? Bien, ahora vamos, esos ingresos, que en su total, ¿cuánto te dan? No pones total. Abajo pone ahora todos los gastos, dejando una columnita, una fila, copiar los gastos. Grupo 10, 20, 30, 40, 50 mil. Ya está. Ese presupuesto. A este asiento le llamamos la apertura del presupuesto. El primer momento de registro. Registrar los ingresos presupuestarios que se llaman los ingresos estimados contra los gastos estimados, los gastos presupuestados. Los gastos se debitan, en este caso se van a abonar para aperturar cuentas. ¿Ya? Eso, en el lado parcial y en el abono. En el lado parcial y en el abono también, ¿no? Ya. Ahora puedes sacar los totales generales. Ahí, muy bien, ahí. Igual a la licenciado. ¿Cierto? Ahora sacar el total por ingresos solamente hasta importe presupuestado. ¿Por qué has cerrado esa casillita? No cierres. Ahí. Eso, que tiene que darte también 132.900 y abajo 132.900, ¿sí? Entonces la glosa para esto, ponle una glosita abajo, no lo has hecho con glosa, ¿no? Las mismas características del comprobante de gastos vamos a tener. Ahí ponle una glosa. Para registrar la apertura del presupuesto de recursos y gastos para la gestión 2021.
Perfecto. Entonces, este se llama el primer momento de registro del presupuesto. Los ingresos estimados, la apertura del presupuesto de ingresos contra la apertura de los gastos. Muy bien. ¿Dónde nos lleva esto? Nos lleva a aperturar mayores tanto patrimoniales como mayores de cuenta presupuestarios. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, yo quisiera por favor que trabajemos en este caso con mayores esquematizados, tanto para patrimonio, para contabilidad patrimonial como para contabilidad presupuestaria. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo, por favor, de un mayor esquematizado. Juan Carlos, ¿recuerdas los mayores? Ahí tienes. Sí, esto es verdad. Ya, por ejemplo, ese banco, a ver, lo aperturaremos ese banco, ¿no es cierto? Vamos a suponer fecha 1/01/2021, por decir algo, ¿no? Ya. Patrimonialmente, entonces, ¿qué hemos hecho? Detalle, apertura, ¿no? Referencia, comprobante, le podemos poner 1, ¿no? Comprobante 1. Ya. Debe, ¿cuánto ha sido en el debe? Ha sido... El de Banco Unión en el debe 67.300. Ya, 67.300. Saldo, 67.300. Bueno, ya sabemos, eso vamos a aperturar con todas las cuentas patrimoniales, activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya? Ese es un trabajo para ustedes. Ahora, robate unos 4 mayores, roba para al llamarlos ahora. A estos mayores le podemos poner un título arriba para... Sí, licenciado, ese por ejemplo tiene Banco Unión. Puedes bajarlo un poquito y ponerle aquí mayores contabilidad patrimonial. Mayores contabilidad patrimonial. No nos olvidemos de que este se va a ir incrementando con las nuevas cuentas que aparezcan, etc. Para este ejemplo, vamos a utilizar el mismo formato de mayores presupuestarios. Así que copia, por favor, y vamos a ir borrando las cuentas. Copia unas 4 o 6 mayores, por favor. Ya, a una nueva hoja, ¿no, licenciado? A una nueva hojita, o más abajito, ¿no? De estas, con un título que le vamos a poner mayores presupuestarios. Mayores presupuestarios. Ya. Mayores presupuestarios, ¿verdad? Ya. Sí, ahí robate unos cuantos y los vamos a ir cambiando de nombres. O toditos, dejarlos ahí, los borras los nombres. Los nombres no vamos a borrarlos porque vamos a utilizar el mismo esquema. Hasta que les explique el llenado del nuevo mayor. Ya, ahora sí. ¿Así, licenciado? Mayores Ya, presupuestarios. sí, muy bien. Ahora, a este primer mayor que le llamamos banco, le vamos a llamar, ponle código 1, transferencias corrientes. Ya. Muy bien. Ahora, tenemos ahí fecha, detalles, referencia. Antes del debe, ¿puedes abrir una casillita? ¿Así, licenciado?
Sí, en esa casillita nueva ponle, como son ingresos, le pondremos devengado ¿Y uno más? A ver, espera un ratito, le vamos a poner los ingresos. ¿Qué vamos a pasar? Cuando digamos se devengan los ingresos por transferencia, vamos a llevar aquí el devengado. Se percibe directamente, tendríamos que poner una casillita como percibido. ¿Antes del devengado o después? No, después del devengado. Después del devengado. Exacto, percibido. Listo, ¿ya? Muy bien. Ahora, a eso le llamaremos mayores presupuestarios, un subtítulo de recursos. Mayores presupuestarios, abajito puedes ponerle de recursos. Entonces vamos a tener ¿cuántos mayores presupuestarios de recursos? 5. ¿No es cierto? ¿Ya? A este le vamos a llamar primero transferencias corrientes. Vamos a ver, entonces, fecha 1/01/21. Detalle, apertura del presupuesto. ¿En qué comprobante está? Le pondremos por ahora un I1, ingreso 1, digamos, ¿no? Pero debería ser P1, presupuesto 1, digamos. Ya. Devengado nada, percibido nada, debe nada, debe, en el debe, ¿no? En el debe está, ¿no es cierto? En el asiento está 42.500. Sí, 42.500. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos presupuestando recibir 42.500. Si en algún momento hay una transacción en la que se recibe una parte, va a ser, si es devengado, primero devengamos. Si es percibido, percibimos y va a ir al lado haber. Como ejemplo, a ver, le pondremos un pequeño ejercicio que lo vamos a borrar. Supongamos en fecha 10 de enero. 10 de enero, supongamos. ¿Sí? Vamos a poner ahí ingresos recibidos. Ingresos recibidos, por este concepto, ¿no es cierto? Ingresos recibidos. Percibido, primero, devengado y percibido, ¿no? El mismo monto. ¿Cuánto vamos a recibir? Supongamos recibimos 20.000. 20.000. Entonces, el segundo momento de registro es el devengado. Y al mismo tiempo, si no hay otra indicación, el percibido, también 20.000. Porque podía haberse quedado en devengado, pero en este caso vamos a suponer que los dos momentos se registran al mismo tiempo, devengado y percibido. Entonces, ¿dónde va a ir el ingreso? Al lado haber. ¿Sí? Al lado haber, 20.000. Saldo por recibir, 22.500, ¿no es cierto? Para eso quiere decir que lo presupuestado va a ir disminuyendo en función de lo que se va percibiendo. Y el saldo significa lo que falta todavía percibir durante el resto del año. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Algún comentario? Licenciado, disculpe. En estos mayores presupuestarios de recursos, lo vamos a poner todo el presupuesto de ingresos, ¿verdad? Claro, hay que aperturar cuenta por cuenta. Otro mayor para coparticipación tributaria, ¿no es cierto? Ya. Y el presupuesto de gastos, ¿en qué ahorita, pues, ahorita, espera. Entonces, ¿se ha entendido lo que queremos hacer con este mayor presupuestario? Momentos de registro de ingresos. La apertura del presupuesto, o sea, ingresos estimados. Segundo, devengado. Tercero, percibido.
puede ser de que al mismo tiempo se genere el devengado y el percibido, pero el ingreso recibido se abona. ¿Ya? Bien, eso ya lo podemos borrar porque no pertenece al ejercicio. Si no hay preguntas, lo borramos, ese ejemplo. Eso. El segundo mayor va a ser para 2, coparticipación tributaria. Al ladito tienes. Sí, sí. ¿Qué le pongo de título mayor? Tienes diseñado ahí, tienes al ladito de ese que tienes. ¿Cómo? Ahí tienes, mira, el otro mayor, ahí abajito. Ah, ya, ese. Ese es el segundo. Ya, 2, código 2, bueno, llámale así, como título, transferencias corrientes. Sí, un momentito. Ya. ¿Ya? Ya, entonces en este mayor le pongo Transferencias. No, pues el primero era transferencias corrientes, este es coparticipación tributaria, ¿no? Coparticipación tributaria. El título de la cuenta, pues, ¿no? Sí, sí. Ok, igualito que la anterior, 10121, ¿no? Ya. Detalle, apertura del presupuesto. Apertura del presupuesto. Ya, referencias y 1, ¿no? I-1. Nada de vengado, nada percibido, y hay que aperturarle una columna que diga, no, está bien, En el debe, ¿no? debe, perfecto, 30.000. Sí, ¿Ya? sí. Aquí vamos a aperturar para las 3 restantes, ¿no? Ahora vamos al gasto. Mayores presupuestarios de gastos. ¿Cuántos mayores de gastos necesitamos? 5 también, porque son 5 grupos presupuestarios. Sí, con el mismo formato, ¿no? El mismo formato. Vamos a aumentar una cosita. Ya está bien. Entonces este sería el código 10.000 servicios personales. Ya está bien. Fecha 01/1/21. Apertura del presupuesto de gastos. Referencias están igual en el I1, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Cuáles son los momentos de registros del gasto? 1, el compromiso. Abrirle antes del devengado una casilla que diga compromiso. Ya. Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? El primero es la apertura, luego el compromiso, el devengado y el pagado. En vez de percibido, pagado. Bien. Entonces, en nuestro caso, solamente debe ser... En el haber, licenciada. A ver. 18.500. Y sus fondos 18.900.
Perdón, 18.900, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que el presupuesto de gastos va a llegar a un máximo, tiene que llegar de 18.900, máximo, y va a ir recaudando poco a poco. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Fecha 10 de enero, supongamos 10 de enero. Ya, 10 de enero, y vamos a poner ahí referencia el comprobante de ingresos, ¿no? Que no tenemos. ¿Qué vamos a poner? Supongamos que pagamos, ¿qué? Pasajes. No, perdón. Este es el 100, ¿no? El grupo 10.000. Vamos a poner sueldos. Porque es grupo 10.000. Pago de sueldos, o sueldos nada más, sueldos ya. ¿Qué pasa con los sueldos? Primero los comprometemos, compromiso, supongamos 5.000. Y también son devengados, 5.000. Ya, hasta ahí. Como no se ha pagado, no hay debe, no hay haber, solamente se ha comprometido y se ha devengado. El momento del devengado, ¿dónde va a ir esto? Al debe. ¿Sí? 5.000. Saldo. $13.900. Perfecto. Ahora, puede haber otro comprobante que diga se paga. Entonces vamos a poner al mismo tiempo que esto ha sido pagado. Ahí mismo, digamos en otro comprobante que aparezca cuánto va a ser. Digamos el comprobante de fecha 15 de enero. ¿No? Pago de sueldos. ¿Sí? Bien, en referencia en qué comprobante estará eso, supongamos el comprobante de ingreso. Compromiso ya no hay, devengado ya no hay, pero ese monto ha sido pagado, en el pagado nomás ya, los 5.000. ¿Cierto? Nada más. Hasta ahí. ¿Sí? No afecta al debe y al haber, solamente se ha pagado. ¿Por qué? En el devengado se contabiliza directamente gasto contra pasivo. Y cuando se ejecuta el gasto, se ejecuta el presupuesto. ¿Sí? ¿Y cuándo se ejecuta el presupuesto? En el momento del devengado, no en el momento del pagado. Bien, esa va a ser la forma en que vamos a trabajar con los mayores de ingresos y mayores de gastos, con los momentos de registro. Puede ser que los momentos de registro 2 y 3 se den al mismo tiempo, los vamos a registrar al mismo tiempo. A ver, un ejemplo, supongamos que, a ver, ahí mismo, el comprobante de fecha 20 de enero, pon. Ya. Cargaré mi máquina un ratito. Todo está destrozando. Ya, comprobante 30 de enero. 20 de enero. Ya, lo que sea, no importa. Ya, supongamos que es pago consultores en línea, consultores en línea. También son sueldos, ¿no? Es consultores en línea. Entonces, con el comprobante, ya vamos a ver qué comprobante le corresponde. Vamos a tener compromiso 1.000 y devengado al mismo tiempo 1.000 y pagado al mismo tiempo 1.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el gasto de 1.000. Y solamente nos queda ejecutar un saldo de esa cantidad, 12.000, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que la transacción misma como ejercicio no nos diga se ha comprometido, primero, para registrar el compromiso.
no nos diga se ha devengado, sino nos diga se ha pagado. Entonces, consideramos que al pagar se han cumplido las etapas del compromiso obligatorio, el devengado obligatorio y el pagado. No siempre la transacción como práctica, vamos a decir, se ha comprometido, luego se ha devengado. No, puede ser que digamos se pagó. Entonces, al considerar que se ha pagado, ha habido compromiso, ha habido el devengado y después el pagado. ¿Se me entiende? Sí, licenciado. Ok. En la vida práctica y real, entonces, ¿para qué sirve el comprometido? ¿No? Sirve porque sale un instructivo, pague los sueldos o devenga los sueldos, una cosa así. Entonces, ¿qué hay que hacer? A la unidad de presupuesto se lleva la carta y se dice, certifiquen si existe la partida y el monto disponible para el pago de sueldos, supongamos. Entonces, presupuesto certifica y dice, evidentemente existe aprobado el pago de los sueldos. Entonces, con eso se adquiere el compromiso, que es el comprometido, ¿ya? Y luego dicen, bueno, una vez que existe el compromiso, dice ya, perfecto, preparen planillas, hagan el devengamiento, se devenga. Y luego del devengado dicen, ya, paguen en tal fecha, 31 de enero. Entonces se contabiliza ahí. Pero nosotros no vamos a hacer esos 3 pasos, ¿me entienden? Ya en la teoría sabemos que debe ser así. En la práctica del ejercicio lo que vamos a decir es, se devenga. Entonces si se devenga, ha habido compromiso y devengado, pero no pagado. Pero si decimos, se paga en una sola transacción, forzosamente ha tenido que recorrer los momentos de registro, el devengado, el compromiso, el devengado y el pagado. ¿Sí? ¿Estamos? Porque el primer momento de registro ya hemos contabilizado la apertura de ingresos y la apertura de gastos. Dígame si se comprende todo, por favor. Sí, licenciado. Entiendo, licenciado. Licenciado, se comprende. Perfecto. Disculpe, una pregunta. Para los mayores de balance y todo eso, vamos a usar los mayores normales, ¿no? Que ya conocemos. Claro, Y por eso. ya. Y para las cuentas de ingresos y gastos, estos mayores presupuestarios, ¿verdad? No. A ver, vamos a entender lo siguiente. Hay una contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial comprende el movimiento de las cuentas de balance, activos, pasivos, patrimonio, que tienen que tener sus mayores. Pero también la patrimonial comprende cuentas de ingresos y gastos patrimoniales, que van a tener también ingresos mayores, los mismos mayores que hacemos con los de balance, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, mayores para cada cuenta del balance y del estado de recursos y gastos corrientes. Y estos mayores especiales para la ejecución presupuestaria. La teoría que nos dice, todo lo que hemos visto, no hay ingreso si no hay afectación presupuestaria. Entonces, el ingreso va a afectar al patrimonio en relación a los recursos de ingresos y gastos corrientes y va a afectar al presupuesto. Cualquier ingreso tiene que tener incidencia en los 3 subsistemas de registro: patrimonial, presupuestario y de tesorería. Por lo tanto, repito, ¿qué mayores vamos a tener? Mayores patrimoniales y mayores presupuestarios. ¿Qué comprenden los mayores patrimoniales? Mayores del estado del balance general y del estado de ingresos y gastos corrientes. Y mayores presupuestarios, de ingresos y de gastos. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí, licenciado. Ahora, licenciado, disculpe, por ejemplo, servicios personales no va a entrar en los mayores generales o igual en No, pues presupuestarios son estos.
¿Qué pasa cuando ejecutemos sueldos? Como en este caso, presupuestariamente estamos pagando sueldos de 5.000. Afecta al estado del presupuesto. Pero esos 5.000 en la contabilidad patrimonial vamos a registrar como sueldos y salarios, que va a afectar a la patrimonial también. ¿Me entiendes? Ya. A ver, ponle ahí abajito de donde está tu cursor ahorita. Suponga que se paga bolivianos 1.000 por consultores en línea. Listo. Ya, hagamos el asiento contable abajito. O vamos al comprobante. Vamos al comprobante. Recuérdense, vamos al comprobante. Al comprobante de gastos. Ya. Acá. A ese, ¿no es cierto? Vamos a suponer que apertura programática, como está en el programa, 000000. Pone los 8 dígitos. Separadito, 00 guión o separadito 000 y 00. Ese es el programa 0, que es Administración General. Al pagar consultores, ¿qué estamos ejecutando? Un código presupuestario 10.000. ¿Ya? ¿De qué fuente financiera vienen los 10.000? De la 41. Fuente de financiamiento 41, como está en el presupuesto. Organismo financiador 113. Entidad de transferencia 09. Hasta ahí. ¿Qué estamos interpretando? De que este programa esté ejecutando el código 10.000 presupuestariamente, que está financiado por la 41, transferencia del Tesoro, por la 113, que es organismo financiador, participación popular, y la entidad de transferencia es el Tesoro. Eso nos está diciendo. ¿Qué código contable? ¿Es un gasto? Sí, es un gasto. Ponle código 6. No sabemos todavía la cuenta que va a ser sueldos, ¿no es cierto? 6, no tengo en este momento en la cabeza el código de gastos por sueldos. En el clasificador está 6. ¿Ya? No tengo la clasificación de operación efectiva de caja. Pero sí, ¿qué vamos a decir? En el detalle. Vamos a decir el código contable, ¿sí? Sueldos y, o si no, vamos a poner la cuenta. ¿Qué nos dirá la cuenta específica? La 6, supongamos que nos dice consultores en línea. Pago de consultores en línea, digamos, ¿no? Pero es la cuenta, consultores en línea, de acuerdo al código. ¿Cuánto estamos gastando? 1.000, creo que es el ejercicio, sí, 1.000. Bien, ¿no es cierto? Bien. ¿Dónde nos lleva esto? Nos está diciendo que el código presupuesto, primero, en la contabilidad vamos a llevar a el código 6 contable al mayor de gastos por consultores, gasto. ¿Sí? Al mayor de gasto del estado de recursos y gastos, al mayor, 1.000. Segundo, vamos a llevar a la ejecución presupuestaria en el código presupuestario 10.000. ¿Sí? Como hemos llevado ahorita al mayor de gastos. Ya lo llevo al mayor de gastos. Bueno, como este, ¿no? Puedes aperturar
calcular un mayor de gastos en los patrimonios. Aquí ya está, ¿no es cierto? Presupuestariamente ya está. Presupuestariamente. Pero ahora, tienes que abrir un mayor patrimonial, como en los mayores de caja, bancos, esa. Así, abrir un mayor. Supongamos ese. Le vamos a llamar código 6, consultores en línea. Supongamos que hay ese concepto, ¿no? Código 6. 6 es gastos, no se olviden. 5 es ingreso, patrimonialmente. ¿Sí? Perfecto. Fecha, no sé qué fecha, 5, 10, no sé qué era, 10 de enero. Detalle. Consultores en línea, que se llama pago, ¿no? Pago a consultores, ¿no? Referencia, ¿qué comprobante? Supongamos el 2. Vamos a ponerle el 02 o el 2, ¿no? Egreso, porque va a ser egreso, ¿no? 02. En el debe, ¿cuánto? 1000. 1000. Listo. Eso entonces es presupuesto, patrimonialmente. Tenemos cuentas patrimoniales de balance y del estado de resultados, que llamamos estado de ingresos y gastos corrientes. ¿Me entiendes? Ahora, presupuestariamente, este mismo gasto patrimonial, presupuestariamente está en el mayor del presupuesto. Está ejecutando presupuestariamente. A ver, más abajo tus mayores, ahí está, presupuestariamente ejecutando. ¿No es cierto? Así también, por ejemplo, para los sueldos vamos a tener otro mayor de gasto patrimonial, ¿no? Sueldos patrimonial. Y presupuestariamente también. De tal manera que el análisis de consistencia que hemos visto tiene tanto afectación patrimonial como presupuestaria. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Ya? Agarren el concepto que hacemos en la contabilidad general. Mayores de balance, mayores del estado de resultado. Lo mismo tenemos. Y lo único que estamos aumentando son mayores presupuestarios de ingresos y de gastos. Está bien, licenciado. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Que preparen todas las herramientas con las cuales vamos a comenzar a trabajar. Comprobantes de diario, de egresos ya tenemos, el C31. Comprobantes de ingreso ya tenemos, el 021. Tenemos mayores de balance, mayores presupuestarios. Entonces, a partir del día jueves, todos tienen que tener eso y vamos a ir haciendo transacción por transacción, pasando a los mayores. Inclusive, debemos tener un mayor para fuente de financiamiento, un mayor para organismo financiador, otro mayor para entidad de transferencia. ¿Por qué? Porque al final del periodo tenemos que informar cuánto hemos ejecutado por fuente de financiamiento, por organismo financiador y por entidad de transferencia, que tiene que cruzar con el presupuesto ejecutado de ingresos y de gastos. ¿Ya? Entonces, mayores también, mayores para organismo financiador, fuentes de financiamiento y entidad de transferencia. Todo eso nos va a llevar a hacer un informe de estados financieros, de ejecución presupuestaria y más lo que ya hemos visto hasta ahora. Si se entiende o hay alguna pregunta, por favor. Entiendo, licenciado. ¿Ya? Prepárenme mayores más entonces para esos 3 indicadores: fuente financiera, organismo financiero y entidad de transferencia. Licenciado, entonces ya no vamos a usar estos libros diarios, ¿verdad? Ya no hay libro diario. Ahora hay puro comprobante. Ya no hay libro diario. Los comprobantes son los que nos sirven. En ese comprobante va a ir todo el detalle.
Está bien. Esto era una introducción, ¿no ve? Con libro diario, etcétera. Ya no, ahora estamos abocándonos exclusivamente a tal cual se maneja en el sistema contable gubernamental, por programas y de una alcaldía. Vamos a ir profundizando con 2 programas y con proyectos, de tal manera que encontremos el costo del proyecto de inversión, el costo del programa, ¿ya? Y también los estados financieros. Pero en este primer ejercicio es clave ponerle la atención necesaria. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Entonces, Juan Carlos, tú, por favor, preparas los mayores para que sigamos haciendo, y los jóvenes tienen que hacer sus propios libros, sus propios apuntes, ¿ya? Para que vayan pasando. Prohibido pasar en clases esto. Directamente cada uno tiene que tener lo que le corresponde. Bien, Disculpe, vamos a licenciado. quedar acá. Sí. Licenciado. Disculpe, ¿nos podría pasar el enunciado, por favor? Solo el enunciado del ejercicio. Sí, por favor, licenciado. Pero les ha pasado, Juan Carlos. ¿Ya el enunciado lo tienes, Juan Carlos? Sí, licenciado, le pasé a usted, me dijo que le pasara primero a usted para que usted pasara. Ya, lo tienes. Ya hemos corregido el último aspecto que le he hecho, ¿no? A ver, baja un poquito el enunciado. El Sí, enunciado no, ya lo corregí todo lo que... Por ejemplo, Aquí. le faltaba este presupuesto de ingresos. Eso. Ya está este presupuesto de ingresos. Está por fuente financiera, organismo financiador y entidad de transferencia. Ya está, completito. Pasalo, por favor, esto, que aperturen todos sus detalles. Solamente el enunciado, ¿ya? Está bien, licenciado. Bueno, gracias, Juan Carlos. Gracias, jóvenes. Entonces, el día jueves comenzamos paso a paso. Tenemos el tiempo necesario. Ya hemos tomado toda la parte teórica. Me confirman, por favor, si les he mandado los clasificadores presupuestarios. Revisen todos los apuntes que hemos hecho hasta ahora. Son más o menos 12 temas que hemos llevado. Entonces ya deben tener eso. Me confirman. Juan Carlos, me avisas. Bien, jóvenes. Hasta luego, entonces. Los dejo. Hasta luego, licenciado.